Vamos a buscar el libro de Salmos, el capítulo 35. Salmos 35, versículos 12 al 15. Salmos 35, versículos 12 al 15. Me confirma con un amén. ¿Todos lo tienen? Vamos a estar puestos en pie. Salmos 35, versículos 12 al 15. ¿Todos lo tienen? Señor, gracias, Padre Santo, por la palabra, la cual tú nos entregas. Por la palabra, Padre Santo, la cual nos ministra, nos redarguye, nos exhorta. Te pedimos que obres sobre cada una de nuestras vidas, que nos ayudes en nuestras debilidades y que nos enseñes a hacer tu voluntad a tiempo y fuera de tiempo, Padre Santo, y que seamos diligentes en todo lo que demanda diligencia y obedientes en cada uno de tus estatutos. En el precioso nombre tuyo, Señor Jesús, te lo pedimos dándote la gloria, la honra, la alabanza y la adoración. Amén, gloria a Dios. Todo lo tienen, Salmos 35, versículo 12. Me devuelven mal por bien, para afligir a mi alma. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio, afligí con ayuno mi alma y mi corazón se volvía a mi seno. Y mi oración se volvía a mi seno. Como por mi compañero, como por mi hermano andaba, como el que trae luto por madre enlutado, me humillaba. Pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Amén. ¿Pueden tomar asiento? El mensaje de hoy es, ¿cuál? ¿Cuál es tu actitud? ¿Cuál es tu actitud? La palabra nos está hablando de una persona que servía, que ayudaba a los demás, pero que le pagaban mal. El Señor nos pregunta en esta mañana, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es nuestra actitud cuando las personas se levantan en contra de nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nosotros ayudamos, cuando nosotros servimos y nos pagan mal? ¿Qué es lo que albergamos en nuestros corazones? La palabra de Dios dice que lo que hay en el corazón habla la boca. ¿Tomamos represalias por cuanto nos pagan mal? ¿Los juzgamos, los acusamos o oramos en contra de ellos? ¿Cuál es nuestra actitud? Amén. Vuelvo a leer los versículos. Me devuelven mal por bien. ¿Me devuelven qué? Mal por bien. Tú sirves, tú ayudas, pero te devuelven mal. Para afligir a mi alma. Versículo 13. Pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Me devuelven mal por bien. Pero cuando ellos se enfermaron, ¿qué? Se vistió de cilicio. Pidió por ellos, intercedió por ellos. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos pagan o nos devuelven mal por bien? ¿Hacemos lo que Él está haciendo? ¿Lo que Él hizo? ¿Pedimos por ellos, intercedemos por ellos? ¿O albergamos rencor en nuestro corazón? Continúa diciendo el versículo 13, afligí con ayuno mi alma y mi oración se volvía a mi seno. El versículo 14, como por mi compañero, como por mi hermano andaba. Como el que trae luto por madre, enlutado, me humillaba. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Cuál es el mandamiento que Dios nos ha demandado? El principal. ¿Cuál es el primero? ¿Amarás a quién? ¿Y cuál es el que complementa todos los mandamientos? Amarás a tu prójimo como a ti mismo. ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos pagan mal? ¿Cuál es nuestra actitud
Cuando se levantan contra nosotros, ¿cuál es nuestra actitud? Cuando lo que hacemos es servir, cuando lo que hacemos es ayudar, cuando lo que hacemos es hacer la voluntad de Dios. Continúa diciendo el versículo 15, pero ellos se alegraron en mi adversidad. Pasamos muchas veces por circunstancias difíciles, problemas, dificultades, desiertos. Él se afligió por ellos, él oró por ellos, él intercedió por ellos. ¿Pero qué? Pero ellos se alegraron en mi adversidad. Se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Amén. Lo primero que el Señor nos muestra, que no seas como ellos. No seas como ellos. No seas como ellos, pagando mal por mal. No seamos como los demás que nos dan la espalda. No seamos como los demás que nos juzgan, que nos acusan. Seamos ¿qué? Imitadores de Cristo. ¿Qué dice el versículo 12, hermana Janet? A mi alma. ¿Me devuelven qué? ¿Para qué? Vámonos al libro de Romanos, el capítulo 12, Romanos 12. Sin perder Salmos. Romanos 12, versículos 17 y 18. No paguéis a nadie mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Romanos 12, versículos 17 al 18. ¿Qué dice, hermana Marina? Léalo, hermana, en voz alta. ¿Ok? No paguéis a nadie mal por mal, procurad lo bueno delante de todos los hombres. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. ¿Qué está diciendo la palabra? ¿Que paguemos qué? Que no paguéis a nadie mal por mal. ¿Qué dice el versículo 12 de Salmos, hermana Janet? ¿Para qué? Para afligir mi alma. ¿Pero qué está diciendo el libro de Romanos, capítulo 12, el versículo 17 y 18? ¿Debemos albergar rencor en nuestros corazones? ¿Debemos odiar a nuestro prójimo? ¿Debemos pedirle a Dios que los corte? ¿Que no tenga misericordia de ellos? ¿No paguéis qué? No paguéis a nadie. Está diciendo a nadie. A nadie. Mal por mal. ¿Qué estaba haciendo David? Haciendo el bien. Pero le estaban pagando mal. ¿Pero qué nos demanda el Señor? Que no paguemos mal por mal. ¿Amén? La pregunta es, ¿nos han lastimado? ¿Sí o no? ¿Hemos servido a muchas personas? ¿Nos han pagado bien? ¿Sí o no? ¿Por qué estamos callados? ¿Extrañan que predique el pastor? No paguéis mal por mal. Procurad lo bueno delante de todos los hombres. Siempre nos van a lastimar, siempre nos van a pagar mal. Por cuanto buscamos al Señor, por cuanto hacemos su voluntad, por cuanto procuramos ser imitadores de Él, muchos se van a levantar en contra de nosotros.
Pero ¿qué es lo que demanda Dios que hagamos nosotros? Si somos imitadores de Cristo, si decimos ser cristianos, ¿a qué vino nuestro Señor Jesucristo? ¿A ser servido o a servir? Porque Él no vino a ser servido, sino a servir y a dar su vida en rescate de muchos. Dice el versículo 18 de Romanos 12. Si es posible, en cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Si es posible. Porque usted quiere estar en paz con todos, usted quiere reconciliarse con todos, estar bien con todos. Pero también depende de la otra persona, si es posible. Si es posible, ¿qué? En cuanto dependa de vosotros, estad en paz con todos los hombres. Vámonos al libro de Proverbios, el capítulo 17:13, Proverbios 17:13. Proverbios 17:13. ¿Qué es el versículo 13, hermana Ludari? El que da mal por bien no se apartará del mal de su casa. ¿El que qué? El que da mal por bien ¿No qué? se apartará del mal de su casa. La pregunta es, ¿está escrito en la palabra o no está escrito en la palabra? Tal cual. Si nosotros pagamos mal por bien, ¿qué? No se va a apartar el mal de nuestra casa. Dios no quiere que alberguemos rencor ni odio por lo que nos pagan mal o por los que se levantan contra nosotros. Dios no quiere que tengamos un corazón cargado, un corazón lleno de odio. Dios quiere solamente que hagamos su voluntad, que seamos imitadores de Él, que no seamos como las demás personas, que no seamos imitadores del hombre, del mal, sino que siempre hagamos el bien. Porque entonces Jesucristo no hubiese venido a morir por nosotros. No se hubiera entregado sin reservas. Él lo sabía todo, nos conocía a todos. Él conocía a Judas, pero era los 12 apóstoles. Sabía que Pedro lo iba a negar. El Señor lo rechazó. Él murió por justos y pecadores, murió por nosotros, que no le conocíamos en otro tiempo, que habíamos pecado contra Él. Murió por nosotros. Que nuestro Señor Jesucristo hubiese querido. Y si el amor de Dios para con la humanidad, ese amor no lo hubiera tenido para con nosotros, ¿qué sería de nosotros? ¿Quiénes seríamos nosotros? ¿Dónde estaríamos? ¿Qué es lo que ha hecho Dios por nosotros? Nos ha libertado, nos ha sanado, nos ha restaurado, nos ha transformado, nos ha ayudado y siempre lo ha hecho, siempre nos ha ayudado. Nunca estuvimos solos, aun cuando no le conocíamos, nunca estuvimos solos. Estuvimos en problemas, en adversidades, pero el Señor estaba ahí. El Señor estaba ahí. Siempre estuvo ahí. Cuando lloraste en tu cuarto, cuando estabas desesperado, desesperada, Él estaba allí. Él estaba allí, te estaba consintiendo. Estaba trayendo paz a tu vida. El Señor nos está demandando que no paguemos mal por mal. Pero la misma palabra nos está diciendo la consecuencia de que tú o yo paguemos mal por mal. ¿Qué dice? Vuelvan a leer el versículo 13 del libro de Proverbios.
¿Qué dice el versículo 13 del capítulo 17 de Proverbios? ¿El que da qué? ¿El que da qué? O sea que si nos hacen daño, o nos golpean, o nos lastiman, ¿qué vamos a hacer? ¿A pagar mal? Y si alguien nos sirve, si alguien nos ayuda, ¿le vamos a pagar mal por el bien que nos hicieron? ¿Qué está diciendo la palabra? El que da mal por bien, no se apartará el mal de su casa. Escrito está. Tal cual. Proverbios 17:13. Entonces no seamos como los que nos pagan mal por bien. No seamos como el hombre que va en contra de la voluntad de Dios. Amén. No perdieron salmo, ¿no es cierto? Salmos 35. Ese es el que estamos estudiando. Salmos 35, el versículo 13. ¿Qué dice el versículo 13? Hermana Yasmín. Salmos 35, no lo pierdan, que es el que estamos estudiando. ¿Qué es el versículo 13? Mi corazón se volvía a mi seno. Como por mi compañero. Solo el 13, hermano. Ahora léame el 12. Me devuelven mal por bien para afligir a mi alma. Amén. Dice el versículo 13, pero yo, cuando ellos se enfermaron, me vestí de cilicio. Le devuelven mal por bien. ¿Pero qué está haciendo? Se viste de cilicio. Afligí con ayuno mi alma, y mi oración se volvía a mi seno. Oraba por los que se volvieron en contra de él, por los que se levantaron contra él. ¿Estaba pagando mal por bien? ¿O estaba pidiendo misericordia para con aquellos que se levantaron contra él, para con aquellos que iban en contra de él? Romanos capítulo 12. Nuevamente volvemos a Romanos. Romanos 12, versículos 20 y 21. Hermana Marina, ¿qué dice el versículo 20 y 21 de Romanos 12? No sea recibido de lo bueno, por eso del mal. ¿Qué estaba haciendo? Intercediendo por aquellos que le pagaban mal por bien. ¿Y qué nos demanda el Señor en su palabra? Versículo 20 de Romanos 12. Así que si tu enemigo tuviera hambre, ¿dale qué? Si tuviera sed, pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de qué, sino que ¿qué quiere Dios? Que nos movamos a misericordia por el que nos paga mal. Puede ser nuestro vecino que hable mal de nosotros o que nos juzgue, o aún puede ser un familiar que te tenga envidia
Pero ¿qué tenemos que hacer nosotros? Movernos a misericordia. La misericordia que Dios tuvo para con nosotros, ya que envió a su Hijo unigénito para darnos vida eterna. ¿Cuál es nuestra actitud ante las situaciones difíciles? ¿Cuál es nuestra actitud cuando nos juzgan, cuando nos rechazan, cuando se levantan contra nosotros, cuando nos atacan, cuando nos atropellan, cuando nos hieren? ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué es lo que hay en nuestro corazón? ¿Qué es lo que habla nuestra boca? ¿Somos imitadores de Cristo? ¿Qué hizo nuestro Señor Jesucristo al ser flagelado? ¿Acaso envió su ejército de ángeles para consumir a aquellos que lo estaban flagelando? ¿Cuál es la actitud que Dios quiere que nosotros tengamos? ¿Cómo Dios quiere que nosotros actuemos? ¿Cómo quiere el Señor que nosotros le sirvamos? La pregunta es, ¿acaso tu prójimo, tu vecino, tu vecina, tu familiar, el que te hizo daño, el que te señala, el que te maldice, acaso no puede ser salvo por el Señor? Si tú intercedes por él, si tú pides misericordia para con él, si tú no le pagas mal por mal, sino que le sirves, sino que le ayudas. Dice la palabra que con el mismo testimonio podemos ganar almas. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Por qué estamos tan callados? ¿Quieren que el pastor venga y predique y... ¿Cuál es el mensaje de hoy? ¿Cuál es nuestra actitud? Amén. ¿Cuál es nuestra actitud? ¿Qué tenemos que hacer cuando se levantan contra nosotros? ¿Pagar mal por mal? Si su vecino le echa la basura al andén suyo, usted se la echa allá y va y lo confronta. ¿Sí? ¿Qué dice la hermana Taliana? ¿Va a pagar mal por mal? ¿Qué está demandando Dios, hermana Taliana? Léame el versículo 20 y el 21 de Romanos 12. ¿Qué está diciendo la palabra? Ascuas de fuego. Entonces, ¿qué? ¿Echo la basura al vecino? ¿Me pongo a pelear con el vecino? Así que si tu enemigo tuviera hambre, dale de comer. Si tuviera sed, dale de beber. Pues haciendo esto, ascuas de fuego amontonará sobre su cabeza. No seas vencido de lo que. O sea, echémosle la basura al vecino.
Tóquele la puerta al vecino, vecino, hagamos para recogerme la basura y no tiene problemas conmigo. ¿Sí? No seas vencido de lo malo, sino vence con el ¿qué? El mal. Entonces, ¿cuál va a ser la actitud? ¿Cuál va a ser la actitud? ¿De pelear con el vecino? Amén. Entonces, Dios quiere que nos movamos a misericordia. Porque en su misericordia nos rescató, nos salvó. Nos ha dado vida eterna. Lo tercero, ama a tu prójimo. Ama a tu prójimo. Hermana Taliana, ¿cuál es el tercer punto? ¿El tercer punto cuál es? Ama ¿a qué? A tu prójimo. Hermana Taliana, el versículo 14 de Salmos 35. No pierdan Salmos 35, que es el que estamos. ¿Qué es el versículo 14? Versículo 14 de Salmos 35. Amén. Le pagaron mal por bien. Pero ¿qué hizo él? ¿Qué dice el versículo 14? Como por mi compañero, como por mi hermano, andaba. Como el que trae luto por madre, enlutado, me humillaba. Sentía dolor por el que se levantó contra él. No sentía odio. Sentía amor por su prójimo, como nosotros debemos tenerlo, como Dios nos demanda. No pagar mal por bien ni mal por mal. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45. Mateo capítulo 5, versículos 43 al 45, al 46, perdón. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos, bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen y orad por los que os ultrajan y os persiguen, para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. Porque si amas a los que aman, si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? ¿Qué nos demanda Dios? ¿Que amemos qué? A nuestro prójimo. ¿Qué dice la palabra, hermana? Versículos 43 al 46 de Mateo capítulo 5. ¿Cuál es el tercer punto, hermana Taliana? No la escuché. Mateo capítulo 5, versículo 43 al 46. ¿Qué dice la palabra, hermano? ¿Cuál es el tercer punto? Bueno, ¿tiene Mateo capítulo 5? ¿Sí? ¿Tiene el Mateo capítulo 5? Léalo. Versículo 43 al 46. Del 43 hasta el 46. ¿Qué dice la palabra?
El 46, ¿qué dice? ¿Por qué qué? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa qué? Tendréis. Amén. ¿Cuál es el tercer punto? Ah, sí sabe. Oíste que fue dicho, amarás a tu prójimo. Fue dicho, amarás a tu prójimo. Y aborrecerás a tu enemigo. Amarás a tu prójimo y aborrecerás a tu enemigo. Pero ¿qué dice el versículo 44? Pero yo os digo, ¿quién? Nuestro Señor Jesucristo nos dice, muy claro, está escrito en la palabra. Pero yo os digo, amad a vuestros enemigos. Bendecid a los que os maldicen. O sea que si nos maldicen, ¿los maldecimos también? ¿Sí? Bendecid a los que os maldicen, haced bien a los que os aborrecen. ¿Haced qué? ¿Hay personas que nos odian? ¿Hay personas que no nos quieren? ¿Sí o no? ¿Y qué está diciendo la palabra? Haced bien a los que ¿qué? Os aborrecen. Y orad por los que os ultrajan y os persiguen. El versículo 45, para que seáis ¿qué? ¿Para que seáis qué? ¿De quién? O sea que si aborrecemos al prójimo, que si lo maldecimos, que si le devolvemos la basura que él nos echó delante de nosotros, ¿somos hijos o no somos hijos? ¿Quién lo está diciendo? Nuestro Señor Jesucristo. Para que seáis hijos. Para que seáis hijos de vuestro Padre que está en los cielos, que hace salir su sol sobre malos y buenos y que hace llover sobre justos e injustos. ¿Qué hace Dios? Hace salir el sol solamente sobre ¿qué? Sobre los justos, sobre su pueblo, sobre su iglesia, ¿sí? ¿Sobre qué? Sobre malos y buenos, y que hace llover sobre justos e injustos. Amén. ¿Qué dice el versículo 46? Porque si amáis a los que os aman, ¿qué recompensa tendréis? ¿No hacen también lo mismo los publicanos? Dios demanda que amemos a nuestro prójimo. Amén. Lucas capítulo 10, el versículo 27. Lucas 10, 27. Hermana Taliana, para que lo lea. Lucas 10, 27. Lucas 10, 27. ¿Qué es el versículo 27? ¿Qué dice la palabra?
Aquel respondió, amarás al Señor, tu Dios, con todo tu corazón y con toda tu alma, y con todas tus fuerzas y con toda tu mente, y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Amarás a quién? ¿Qué dice la palabra? ¿Amarás a quién? Amarás al Señor tu Dios con todo tu corazón. Está diciendo con todo tu corazón. No con una parte sí y con una parte no. No con mitad de corazón recoroso. No con mitad de corazón frío. Con todo tu corazón amarás al Señor tu Dios. Y con toda tu alma. ¿Con toda qué? Tu alma. Con todo tu ser. Y con todas tus fuerzas. Y con toda tu mente. ¿Y qué termina diciendo? Y a tu prójimo como a ti mismo. ¿Qué nos demanda Dios? Que amemos a quién? A nuestro prójimo, que amemos a nuestro vecino, que amemos al que se levanta contra nosotros, al que nos juzga, al que nos maldice. Dios quiere que, así como Él es misericordioso con la humanidad, con nosotros, igualmente nosotros nos movamos a misericordia, intercediendo, clamando, pidiendo por las almas, por las vidas, porque por el que se levanta contra nosotros. Amén. Entonces, ¿cuál debe ser nuestra actitud? ¿De venganza o de amor? Amén. El cuarto punto, pídele a Dios misericordia. Versículo 15 del Salmos 35, pídele a Dios misericordia. Dice el versículo 15, pero ellos se alegraron en mi adversidad y se juntaron contra mí gentes despreciables y yo no lo entendía. Me despedazaban sin descanso. Pídele a Dios misericordia. Vámonos al libro de Primera de Timoteo. Primera de Timoteo capítulo 1. Primera de Timoteo capítulo 1. Versículo 13 al 16. Aquí estamos hablando de Pablo. Primera Timoteo, capítulo 1, versículos 13 al 16. Habiendo yo sido antes blasfemo, perseguidor e injuriador, mas fui recibido a misericordia porque lo hice por ignorancia en incredulidad. ¿Quién fue Pablo? Persiguió la iglesia. Persiguió al pueblo de Dios. Mató cristianos. Versículo 14. Pero la gracia de nuestro Señor fue más abundante con la fe. Y el amor que es en Cristo Jesús. Palabra fiel y digna de ser recibida por todos. Que Cristo Jesús vino al mundo para salvar a los pecadores, de los cuales yo soy el primero, dice Pablo. Vino a traer salvación sobre esta humanidad. Vino a traer salvación sobre nuestras vidas. Versículo 16. Pero por esto fui recibido a misericordia, para que Jesucristo mostrase en mí, el primero, toda su clemencia, para ejemplo de los que habrían de creer en él para vida eterna. El Señor tuvo misericordia de Pablo. ¿Y en quién se convirtió Pablo? ¿Quién fue Pablo? ¿Quién era Pablo? Perseguidor. Mataba a los cristianos. Pero el Señor se movió en misericordia para con él. ¿Y quién se volvió Pablo?
un apóstol que servía. ¿Quién fue Pablo? Que se alegraba aún en la cárcel. ¿Qué pasó con Pablo y Silas? ¿No fueron llevados a la cárcel por predicar la palabra? ¿Y qué hicieron ellos? Quejarse. No, cantaron alabanzas. Si el Señor tuvo misericordia para con Pablo, ¿por qué no para con la humanidad? Si tuvo misericordia para con nosotros. ¿Pero quién fue Pablo? ¿En quién se convirtió Pablo? ¿Y en quién nos convertimos nosotros? ¿Estamos haciendo la voluntad de Dios? ¿Nuestra actitud para con el Señor es la correcta? ¿Estamos sirviendo? ¿Estamos siendo agradecidos con Él? ¿Estamos siendo agradecidos con Él? ¿Sí o no? ¿Le amamos? ¿Le buscamos? ¿Le creemos? ¿Le esperamos? ¿Lo dejamos llegar a nuestras vidas, a nuestros hogares? ¿Disponemos nuestros corazones? ¿Le creemos? ¿Cuál realmente es nuestra actitud para con el Señor? ¿Quién fue Pablo? ¿Quién era antes de conocer al Señor? ¿Quién fue después de conocerlo? ¿Cuál es nuestra actitud para con el Señor? Después de que nos salvó, después de que nos sacó del lodo, de la desesperación y puso nuestros pies sobre la peña. ¿Qué hemos hecho con el regalo inmerecido que Dios nos entregó? ¿Qué hemos hecho con la salvación que Él nos entregó? Amén. Pidámosle a Dios misericordia para con las almas. Pero primeramente para con nosotros. Porque siempre tenemos que estar a paz con Dios. Él mismo dice, sed santos porque yo soy santo. Amén. Lo quinto, Santiago capítulo 5, el versículo 20. Santiago 5:20. Sepa que el que haga volver al pecado del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Pablo se convirtió en Saulo cuando el Señor lo rescató. ¿Y qué debemos hacer nosotros? Sepa que el que haga volver al pecador del error de su camino, salvará de muerte un alma y cubrirá multitud de pecados. Nuestra actitud debió haber cambiado cuando recibimos al Señor. Nuestros ojos debieron ser abiertos. El velo, la ceguera espiritual tuvo que haber sido quitada. ¿Qué nos está demandando Dios? Que perseveremos en Él, sin importar la adversidad. Que seamos imitadores de Él, aunque se hayan levantado contra nosotros. Que sigamos sirviendo, como nuestro Señor Jesucristo lo hizo, así nos paguen mal, por bien. Que sigamos dándolo todo, como nuestro Señor Jesucristo lo dio todo, porque fue hasta la muerte. Vertió su sangre sobre nuestras vidas. Dios quiere que cambiemos nuestra forma de pensar. ¿Cuál es nuestra actitud ante la disciplina de Dios para con nosotros? ¿Apartarnos? ¿Dejar de buscar al Señor?
¿Qué dice la palabra? Que Dios al que ama, disciplina. Si Dios nos ama, nos va a disciplinar. ¿Por qué? Porque no quiere que nos perdamos. Porque no quiere que nos volvamos atrás. ¿Cuál es nuestra actitud? Hermana Taliana, ¿cuál es nuestra actitud? ¿Qué debemos cambiar? ¿Qué debemos mejorar? ¿Cómo debemos estar con Dios? ¿Quejándonos? ¿Culpando a Dios por lo que nos pasa? ¿Por lo que pasa con nuestros hijos? Él nos los dio. Pero ¿quiénes son los que tienen los hijos? ¿Acaso no somos nosotros los padres? ¿Y quiénes son los que tienen que educarlos y formarlos en el Señor? ¿Acaso no somos nosotros? ¿O el pastor? ¿El pastor tiene que formar nuestros hijos? ¿Tiene que estar en cada una de nuestras casas? ¿A quién entregó Dios a los hijos? ¿Al pastor o a los padres? ¿A quién, hermana Taliana? ¿A quién le entregó Dios como hija? ¿Al pastor o a sus padres? Dios quiere que seamos diligentes en todo lo que demanda diligencia. Y todo lo que es de Dios debe ser diligente en nosotros para con Él. Amén. 1 Corintios 10, 24. Hermana Taliana, 1 Corintios 10, 24. Usted tiene una voz bonita. 1 Corintios 10, 24. ¿Cuál es nuestra actitud ante las situaciones difíciles? ¿Cuál es nuestra actitud para cuando se levantan contra nosotros? ¿Cuál es nuestra actitud? 10:24. Capítulo 10, versículo 24 de 1 Corintios. ¿Ninguno qué? ¿Cuál es el tercer punto? ¿Qué dice? Ah, se lo aprendió. ¿Y ninguno qué? Sino el del otro. ¿Amarás a qué? A tu prójimo. Ninguno busque su propio bien, sino el del otro. Jesucristo lo hizo, sabiendo por el sufrimiento, el dolor que iba a pasar. Pero fue obediente hasta la muerte de cruz. Amén. Amén, gloria a Dios. Vamos a estar puestos en pie. Señor, te damos gracias por tu palabra. Te damos gracias por la misericordia que tú, Señor, has tenido para con nosotros. Te damos gracias por el amor, por ese amor, Padre Santo, que has vertido sobre nuestras vidas. Quita de tu pueblo, de tu iglesia, de nuestras vidas, de nuestros corazones, todo rencor, todo odio. Sana, Padre Santo, los corazones. Quita todas aquellas raíces de amargura, Padre Santo. Enséñanos y ayúdanos a amar a nuestro prójimo, a no pagar mal por bien.
sino a vencer lo malo, Padre Santo, con el bien. En el nombre precioso tuyo, Señor Jesús, te lo pedimos, dándote la gloria, la honra, la alabanza, la adoración. Te pedimos perdón por nuestros pecados, por nuestras ofensas, por nuestras rebeliones. Te pedimos misericordia, Señor Jesús, en tu nombre, que es sobre todo nombre. Amén. Gloria a Dios. La paz del Señor para todos. Dejo con ustedes al pastor. Amén. Amén. Dale un fuerte aplauso al Señor.